Días, amados hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional de la Iglesia Evangélica Cristo Rey de Corozal. Mi nombre es Ana Patricia Chamorro y quiero invitarte en esta mañana a disfrutar este tiempo en el Señor. Quiero pedirte que dispongas tu corazón para tener un encuentro con tu Padre Celestial. Recuerda que cada vez que abrimos la palabra es una oportunidad para encontrarnos con Él. Entonces, la palabra de esta mañana se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18 al 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo, mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza, cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. El libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías en el tiempo de la deportación a Babilonia. El pueblo de Judá, ¿verdad? Había sido tomado cautivo debido a su pecado. Dios una y otra vez lo llamó al arrepentimiento, pero nunca se arrepintió. Entonces Dios lo entregó en disciplina, ¿verdad? Lo entregó a sus enemigos para ser disciplinado, para ser corregido. Entonces el profeta está viendo en Lamentaciones, mostrando la situación, lamentándose por la situación de Jerusalén, y dice en el capítulo 1 que antes la ciudad de Jerusalén estaba colmada de gentes y ahora estaba desierta. Antes era la grande entre las naciones, ahora estaba sola como una viuda. Antes era la reina de toda la tierra, ahora era una esclava. Antes celebraba festivales, ahora estaba de lutos. Antes era llamada la Bella Jerusalén, ahora era el objeto de burlas de sus enemigos. Antes la honraban, ahora la despreciaban. Entonces Jeremías, al ver la situación de Jerusalén, se lamenta por ella, sufre por ella. Entonces vemos por una parte el sufrimiento de la ciudad a causa del pecado, de su propio pecado, y vemos por el otro lado el sufrimiento de Jeremías a causa del pecado de la nación. Y Jeremías había sido azotado, había sido encarcelado, una vez fue arrojado en una cisterna llena de lodo para que muriera, debido a que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Pero ese sufrimiento que él tuvo en su cuerpo no era comparado con el sufrimiento que ahora él sentía al ver la ciudad destruida, el templo destruido, las personas siendo llevadas cautivas a Babilonia. Sin embargo, él dice en el versículo 21: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Jeremías tiene esperanza, se atreve a tener esperanza cuando recuerda el fiel amor del Señor, ¿verdad? Jeremías no estaba basando su esperanza en vanas ilusiones, sino en la certeza, en lo que él conocía de su Dios. Entonces,
el conocimiento que tú y yo tengamos acerca de nuestro Dios va a determinar la manera en que vamos a asumir el sufrimiento, la manera en que vamos a pasar por el proceso de sufrimiento, sea cual fuese la causa, ¿verdad? Entonces, él se da cuenta, él recuerda que el amor de Dios es inagotable y que si el pueblo estaba en disciplina, era también una muestra del amor de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que a Él ama, lo disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Entonces Él sabía que era necesario este proceso para el pueblo de Israel, para el pueblo, para la nación de Judá. Era un proceso que era necesario. Entonces, en el versículo 31 del mismo capítulo, Él nos dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor, ¿verdad? Entonces Él recuerda, o sea, el amor de Dios es grande, el amor de Dios es inagotable. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Y esto va a ser para bien, ¿verdad? Porque el Señor no se complace en causarle dolor a su pueblo, sino que Él se deleita en misericordia. Entonces, en el versículo 39 dice: entonces, ¿por qué nosotros, simples seres humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado, aún no nos has perdonado. En este tiempo, Señor, no debo quejarme, sino probar y examinar mi corazón y volver al Señor, ¿verdad? Levantar mi corazón. La Biblia de las Américas dice: tomar el corazón, ponerlo en las manos y levantarlo al Señor. Es un tiempo, en el tiempo de sufrimiento, es un tiempo no para quejarnos. Como Jeremías, él se da cuenta que ese no es el momento de quejarse, sino un momento de probar el corazón, de examinar el corazón y de levantar el corazón a Dios. En el versículo 25 y 26, él dice en el 26: por eso es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Entonces también él se da cuenta que en el sufrimiento hay que pasar un tiempo de espera, que la disciplina era necesario tener un tiempo de espera, de confianza en el Señor, ¿verdad? Que de Él proviene salvación. El Señor es bueno. Podemos tener la certeza, ¿verdad?, de que Él es bueno, de que Él es misericordioso, de que Él es fiel. Y si nos aferramos a eso, podemos estar seguros que en el tiempo del sufrimiento Dios hará que todo sea para bien. Pero nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. El conocimiento que nosotros tengamos de nuestro Dios va a permitir que nosotros nos mantengamos en esa esperanza. Entonces, el llamado en esta mañana es a que te fortalezcas en Dios, a que como Jeremías puedas confiar, ¿verdad? Puedas atreverte a tener esperanza al recordar que Él es misericordioso, que Él es fiel a sus promesas, que Él es bueno, ¿verdad? Y que si Él nos permite estar en medio de una situación difícil, Él hará que todo obre para bien, para bien. Entonces de eso tenemos que agarrarlo, de eso tenemos que aferrarnos en este tiempo. Por eso en esta hora yo te invito a orar y te invito a poner tu corazón en tus manos y elevarlo al Señor en oración. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por recordarnos, Señor, tu amor inagotable, tu fidelidad, tu misericordia.
por recordarnos que eres bueno, Señor, que no te deleitas en el dolor, que no te deleitas, Señor, en que suframos, Señor, sino más bien muchas veces responde, Señor, a nuestro pecado, Señor, sino más bien a veces respondes a nuestras injusticias, Señor. Pero es bueno, Señor, recordar, oh Padre Celestial, que tú eres fiel, que tu amor es inagotable y que cuando nos disciplinas, oh mi Rey precioso, tú haces que todo obre para bien, que en medio del sufrimiento podemos confiar, Señor, en que tú estás haciendo algo y que podemos esperar porque la salvación proviene de ti. Sé que este es un tiempo difícil, Señor. Quizás algunos estemos siendo probados, quizás algunos estemos siendo disciplinados. Oh Padre Celestial, quizás algunos estamos sufriendo como Jeremías por el pecado de otros, Señor. Pero yo te pido, Señor, que en este tiempo nos fortalezcas, pruebes nuestros corazones, examines nuestros corazones y nos ayudes, Señor, para volver a ti, Señor Jesús, para mirar hacia ti, Señor, y para confiar, Padre Santo, en que tú eres bueno. Dios te bendiga, amado hermano, y que el Señor te fortalezca y te enseñe cada día más acerca de Él. Dios te bendiga.